gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Si consigues ser algo más que un hombre, cada nazi que permanezca vivo matará a mujeres, niños y ancianos. Los nazis muertos son inofensivos. Por lo tanto, al matar a uno, estoy salvando vidas. si te entregas a un ideal, mis pesares son por la gente a las que no pude salvar. Infantes de marina, soldados, amigos. No soy ingenuo y no idealizo la guerra. Los peores momentos de mi vida han llegado siendo así, pero puedo estar delante de Dios con la conciencia limpia de haber hecho mi trabajo. si nadie puede detenerte, No tuve tiempo de esconderme detrás de un árbol. Cada vez que veía a un alemán, lo bajaba. Simplemente no podía fallar al disparar a la cabeza o al cuerpo de un alemán. Y no fallé. te conviertes en algo muy diferente, en una leyenda. Estos son Soldados de Leyenda, un spin-off de Casus Belli Podcast. Para describir todo lo que significa a aquellos que no saben qué es el horror. El horror. El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles, en auténticos enemigos. Recuerdo que cuando estaba en las fuerzas especiales, parece que han pasado 1000 siglos. Fuimos a un campamento a vacunar a unos niños. Dejamos el campamento después de vacunarlos a todos contra la polio. Un viejo vino corriendo, lloraba sin decir nada. Regresamos al campamento. Ellos habían ido y habían cortado todos los brazos vacunados. Vimos allí un enorme montón de bracitos. Muy buenas, estamos de nuevo hoy en un programa de Soldados de Leyenda. Y esto que habéis oído, pues sí, efectivamente, estáis oyendo o habéis oído al coronel Kurz, sí, a ese enigmático personaje interpretado por Marlon Brando, ese personaje ficticio y principal protagonista de esa espectacular y maravillosa película que es Apocalipsis Now, una película de 1979 de Francis Ford Coppola. Como muchos sabéis, el coronel Kurz se basa en un personaje llamado también Kurz, que era un comerciante de marfil del siglo XIX, de finales del siglo XIX, en África, basado en el libro, o sacado del libro, En el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, libro maravilloso y que os recomiendo encarecidamente que leáis, para que veáis la búsqueda o ese corazón de las tinieblas, ese locura en relación a un personaje. Y hablando de locuras, surgió la historia de este coronel Walter Kurth, o Kurz, ¿no? Conocemos nosotros. Pero ¿hasta qué punto este coronel Walter Kurz es ficticio, viene de la imaginación de Francis Ford Coppola, o por el contrario tiene un origen más real? Pues sí, tiene un origen bastante más real. Y ahí es donde viene el soldado de leyenda que os traigo hoy. Normalmente
os traigo muchos soldados de leyenda de muchos tipos, de muchas nacionalidades. Por cierto, es muy curioso en los comentarios, según sea la nacionalidad de uno u otro, unos comentarios menos favorables o menos desfavorables. Todos son soldados y todos cumplen su deber, independientemente de la bandera bajo la que lo cumplan, con lo cual por lo menos hay que respetarle eso y no la nacionalidad. Volviendo a personajes oscuros, pues comentaros que el guionista de la película Apocalipsis Now se basó en la historia de un coronel retirado de los Boinas Verdes, ¿sí? Que en aquella época salió a la prensa su historia. Él se inspiró en este personaje para crear, de un modo bastante libre, al coronel Walter Kurth. ¿Y de quién hablamos? Pues mirad, del coronel retirado del ejército norteamericano Robert Roult. Bueno, este hombre, este coronel Robert Roult, en principio, obviamente no me lo imagino, o nos lo imaginamos diciendo el horror, con la cabeza afeitada, y reinando prácticamente en una fase de locura. No, este hombre, en principio, lo dicho, parece un hombre más pulcro, más militar puro y duro. Pero también tiene una parte oscura que le afectó, como veremos, a su vida, y que va a ser determinante. Incluso, yo creo que hoy, a diferencia de otros soldados de leyenda donde contamos sus andanzas militares, aquí nos vamos a meter hasta en andanzas entre políticas y judiciales. Y parece que en algún momento que vamos a estar entre la película de algunos hombres buenos, Apocalipsis Now o cualquier película de las que hay de Vietnam. Nuestro protagonista, Robert Roult, nace el 31 de octubre de 1925, hijo de Charles Auguste y Rosamund Roult en Wisbot. Ya sabéis, siempre os digo lo mismo, los idiomas no es lo mío y a veces hablo mal hasta el castellano. Bueno, bromas aparte, este hombre que nace, ya os digo, en Wisbot, que es un suburbio de la ciudad de Boston, pues tuvo la suerte de que viene de casta al galgo, que se dice popularmente. Su padre había servido en la Real Policía Montada de Canadá, tenía formación militar y tenía muy buenos contactos en la zona. Y allí es donde se empezó a rodear de gente, digamos, de las familias más prominentes, o que se diría popularmente rancio abolengo, de la ciudad de Boston. Así, digamos que nuestro protagonista se mueve o nace en una familia que podríamos considerar ciertamente privilegiada para la época que es, y de una condición económica media alta, casi más bien tirando a alta. Nuestro protagonista hablaba el francés desde temprana edad. Como muchos sabréis, en Canadá mucha gente es bilingüe y no solo la gente de Quebec. Y asistió a la Academia Militar Phyllis Esther, graduándose en dicha academia en 1943. De allí marchó a la Academia Militar Oficial de los Estados Unidos, a la Academia de West Point, en Nueva York, donde se gradúa en 1946 y posteriormente realizó una serie de estudios en la Universidad de París, unos estudios de posgrado, donde ahí ya tuvo un reconocimiento final de carrera, su reconocimiento de licenciatura e incluso de doctorado, licenciándose en Relaciones Internacionales posteriormente en la Universidad George Washington. Como veis, estamos hablando de un hombre con una formación a nivel política y a nivel universitaria, por así decirlo, grande o alta, lo cual esto va a ser llamativo para nuestro protagonista. Ha finalizado la Segunda Guerra Mundial, él no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí participa en un conflicto que es donde va a obtener su primera gran medalla, que es la Guerra de Corea. Allí en la Guerra de Corea obtiene la Estrella de Plata por sus acciones en combate. Estamos hablando de un señor que era echado hacia adelante y, a diferencia de muchos oficiales, no mandaba desde la parte de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Es muy habitual en muchos conflictos que los oficiales mandan desde el búnker y mandan morir a sus suboficiales, a sus soldados. No, nuestro protagonista era de los que iba primero en línea, encabezaba, no se echaba hacia atrás, si había que coger un fusil, cogía un fusil, si había que coger la granada, el machete, el cuchillo, la bayoneta, lo que fuera necesario. Y eso le supuso, como digo, ganar la Estrella de Plata y alcanzar el rango de capitán, además de un gran prestigio entre sus hombres, lo cual esto es muy importante, como veremos de cara a un futuro en el mundo en el que se nos va a mover nuestro protagonista. Después de la Guerra de Corea,
Roll pues estuvo enseñando francés en la Academia de West Point durante varios años, hasta, digamos, la década de los años 50, prácticamente a mediados de la década de los 50, donde alcanza el rango de mayor. Como nuestro protagonista era bastante, por así decirlo, movido, era una persona con una serie de inquietudes, tanto intelectuales como físicas, y por así decirlo, como muchos de nuestros soldados de leyenda le gustaba la acción, pues en 1961 asistió al curso de calificación de fuerzas especiales, al CAI-Kurs. Este era de los primeros cursos que se realizaban en Estados Unidos, este tipo de promociones, y bueno, digamos que las fuerzas especiales estaban empezando a repuntar. Ya sabéis que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y especialmente en la Guerra de Corea, este tipo de figuras empiezan a encauzarse, a destacarse y sobre todo por parte del gobierno norteamericano a apoyar económicamente en la contribución a la creación y formación de estas fuerzas especiales. ¿Y dónde asignan a nuestro protagonista? Pues al 10º grupo de fuerzas especiales, que se encuentra en Alemania, incluso actualmente, por cierto. Sitio donde van a entrenar muchas de las fuerzas especiales norteamericanas. Para que veáis que pensamos muchas veces en las junglas, en Alaska, y a veces se entrena en los sitios más cercanos, como es Alemania, sitio que, por cierto, tiene unos muy buenos polígonos de tiro y de instrucción, y esto para vosotros, unos polígonos de realidad aumentada, combate nocturno, que son una maravilla. Pero bueno, no nos desvirtuemos de nuestro protagonista. Posteriormente, estaría al frente del primer grupo de fuerzas especiales que estaban destinados en Okinawa, Japón, antes de ser asignado o enviado al conflicto que estaba en aquella época, que era Vietnam. Allí en Vietnam pasó a estar al mando del 5º grupo de fuerzas especiales, entrando a mandar en el mismo, o asignado al mismo, en julio de 1969. Recalco esta fecha de julio de 1969 porque solo pasarán 3 semanas antes de que ocurra un incidente bastante turbio que afectará a su carrera y que, bueno, será el famoso caso conocido como el caso del Boina Verde. Y bueno, que va a revolucionar, por desgracia para él, la vida de nuestro protagonista. Los compañeros de Roll decían que él era uno de los oficiales más respetados y queridos dentro de las fuerzas especiales. Y que debería haber ascendido al rango de general solo por su capacidad de mando. Y que si no hubiera sido por el incidente que os he comentado antes y que posteriormente os voy a explicar, hubiera llegado muy prematuramente al rango de general. Era tal la devoción que sentían por él sus subalternos. Y esto es algo que hay que destacar, porque, insisto, no todo el mundo tiene por detrás el respeto de los suyos. Estados Unidos llevaba en conflicto situado en Vietnam desde 1965 y ya en 1969, que ya llevaba unos cuantos años en pleno apogeo, tenía prácticamente 500.000 de soldados estadounidenses en la zona. Bueno, creo que las historias de Vietnam muy bien las ha explicado mi compañero Esaú y Dani a lo largo de numerosos programas y más que vendrán, Pero bueno, sin entrar mucho a colación, y si no algún día os lo explico, en aquella época, en las fuerzas especiales, se destacaban por un tipo de unidad muy pequeñita, que luego sería muy famosa en España, principalmente por una serie de televisión, que eran los famosos equipos A, el E-Team, A-Team, ¿vale? Los equipos A que conocemos nosotros. Este tipo de pequeñas unidades estaban operando en torno a cerca de 80, entre 75 y 80 áreas totalmente aisladas de todo Vietnam. O sea, prácticamente funcionaban como pequeñas células. Dado el tipo de misión y las habilidades que tenían nuestros agentes, nuestros operadores o fuerzas especiales, pues la inteligencia o los datos que reunían estos soldados de las fuerzas especiales fue de lo más sólido durante toda la guerra y un gran elemento de ayuda para el ejército norteamericano. Se calcula que los componentes de las fuerzas especiales norteamericanas pudieron identificar, rastrear y eliminar a unidades enteras del Vietcong, lo cual es un logro, además de contar con el apoyo cercano
de los, en algunos lugares nativos montañeses o simplemente aldeas fortalecidas. Esas fortificaciones, esas aldeas que eran como auténticos castillos. Bien, pues retomando, es en este momento cuando tiene lugar una operación que desarrollan o realizan las fuerzas especiales, que es el famoso llamado o conocido como Proyecto Gamma, ¿vale? Un proyecto que ya os digo que daría para un podcast esta situación. ¿Qué era el Proyecto Gamma? Bueno, pues es una operación de recopilación de inteligencia principalmente en la zona de Camboya. La finalidad del mismo era recopilar toda la información que hubiera al respecto de células del Vietcong en las zonas de Camboya, porque allí, que oficialmente Camboya era una zona neutral, estaban localizando las fuerzas especiales montones de tropas norvietnamitas, tanto del ejército regular como del Vietcong, así como almacenes de armas. Y la finalidad de esta operación Gamma, desarrollada por las fuerzas especiales, era localizar esos puntos y mandar los datos para que los bombarderos B-52 atacaran esos objetivos. Claro, el problema que hay es que Camboya era neutral, con lo cual nos encontraríamos con que estaban desafiando las convenciones de la ONU, con el consiguiente problema que podría haber. Todas las fuerzas de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos en ese año 1969 estaban bajo el control del quinto grupo de las fuerzas especiales, con sede en Nha Trang, que está situado en la costa suroeste de Vietnam del Sur. Obviamente, como os he dicho, esta gente que era la punta en lanza de localización de información trabajaba en una relación bastante estrecha y cercana con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA. Y claro, eso complicó a veces la cadena de mando y también estas reglas de enfrentamiento y de compromiso o de actuación por parte de las fuerzas especiales en relación a la CIA, que tenía una metodología y un código ético totalmente diferente del que tenían nuestros agentes o nuestros operadores de las fuerzas especiales. El coronel Roll, ya os digo que tomó el mando el 5 de mayo de 1969, para ser más concreto, y este hombre fue de los primeros en encauzar, y es ahí su importancia, y el desarrollar esas misiones por parte de las fuerzas especiales, de esos boinas verdes, que era como se les conocían, las fuerzas especiales norteamericanas, del ejército norteamericano, ¿vale? En la zona de Vietnam Sur, y sobre todo en los países limítrofes, ¿vale? Para recopilar información, eliminar infiltraciones comunistas o del Vietcong, localizar rutas de transporte, los puntos de almacenamiento que os comentaba, y todos estos puntos que pudiesen, digamos, ocasionar el mayor daño posible al enemigo. O sea, esas operaciones de búsqueda, localización y a veces de destrucción. Las zonas que obviamente ellos no pudiesen destruir, localizar o señalizar quedarían en manos, como os digo, de la Agencia de Inteligencia de la CIA y por supuesto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que podría desde un sitio con menor riesgo para ellos eliminar los citados puntos que os he comentado. El coronel supervisó 5 de estos equipos operativos que se dedicaban a recolectar información y en torno a 98 agentes, ¿vale? Con nombre en código. No estamos hablando de agentes secretos, sino agentes de las fuerzas especiales que hacían estas funciones, para que tengáis en cuenta un poco la distinción entre la CIA y los operadores de las fuerzas especiales. Posiblemente fue la red de inteligencia más exitosa de la guerra y que mayores beneficios les produjo a las fuerzas tanto especiales como a las fuerzas regulares del ejército norteamericano. Esa localización, ¿vale? También porque esta gente, como ya sabéis, sus misiones, os comentaba, acercarse a la gente, de luchar contra el Vietcong, ganándose los corazones, que se decía popularmente, ayudando en los pueblos, en esas fortalezas que os decía antes que se me trabara la palabra, que eran las aldeas. Muchos tenían formación médica, cultural, casi todos hablan idiomas. La verdad es que los miembros de las fuerzas especiales norteamericanas, de esos boinas verdes, además de ser unos soldados con un excelente currículum, eran gente con una formación técnica, médica o intelectual muy, muy alta. No eran esos Rambos que nos han transmitido muchas películas norteamericanas. ¿Qué ocurrió? Pues que empezaron a haber problemas. Y empezaron a desaparecer algunos de los agentes de las fuerzas especiales, alguna gente que colaboraba con las fuerzas especiales, ya sea de población local o de los países,
y empezaron a aparecer muertos o desaparecían por completo sin dejar rastro. Vamos, con una situación, digamos, que de desconocimiento. Esto empezó a crear la sospecha de que tenían lo que popularmente se conoce un agente doble entre ellos o un topo. O en otros ambientes que conocemos más popularmente, una rata. Y ahí es donde empezó a haber una pista para determinar dónde estaba localizado este topo o esta rata. Y es en una misión que realizaron las fuerzas especiales, bajo el mando de nuestro coronel, en un campamento comunista que localizaron en Camboya, de las fuerzas norvietnamitas, encontraron una serie de información, y entre ellas un rollo de películas que incluía fotos de un agente perteneciente a este proyecto Gamma de Vietnam del Sur. La agente era Thai Kak Chuyen. Y claro, esto levantó las sospechas. Otra de las misiones que tenía el coronel, además de fortalecer, os he dicho, el sistema de localización y búsqueda, fue la de crear un sistema para evitar, digamos, fugas en ese anillo de espionaje que habían creado con el proyecto Gamma. Y ahí es donde nuestro protagonista, nuestro topo, surge, este señor llamado Thai Kak Chuyen. Obviamente, pues procedió a su captura, a su traslado y, bueno, pues imaginar el sistema de interrogatorios que sufrió este hombre durante unos 10 días, incluido, se le metió a una serie de pruebas para detección de mentiras, el famoso polígrafo y demás sistemas para localizar esa filtración y el porqué de nuestro agente doble. Estas cosas siempre se complican. Y el problema es el siguiente. Nuestro agente doble era ya triple. ¿Qué quiere decir esto? No solo trabajaba para los norteamericanos, para el Vietcong o el gobierno de Vietnam del Norte, mejor dicho, sino que también trabajaba para el gobierno de Vietnam del Sur. Vamos, que la cosa se empezaba a complicar. Con lo cual, tendríamos un problemón bastante grande si se liberaba a este agente triple. ¿Por qué? Porque esto era inaceptable para los norteamericanos. Así que las fuerzas especiales, después de consultar con los agentes de la CIA, porque también hay una cosa que hay que saber, que esta gente no operaba sin el consentimiento de la Central de Inteligencia Americana, decidieron hacer un tratamiento para este tipo de ratas o topos. Y, casualidades de la vida, esta rata o topo desaparece. Y aquí tenemos otro problema. El responsable de los interrogatorios y el tratamiento de Chuyen fue un sargento, el sargento Alvin Smith. Por cierto, el Smith es un nombre muy habitual entre los agentes de la CIA. Para curiosidad. Es más, les podéis ver recientemente en Bagdad con la chapita delante tuyo que te pone Smith todos. Sea hombre o mujer. Es una cosa muy curiosa de los agentes norteamericanos. Bueno, volviendo un poco a los tiempos de Vietnam, pues Alvin Smith, el agente que os he dicho que hizo el tratamiento, que se había encargado de este interrogatorio, pues no era miembro de las fuerzas especiales en sí, sino que pertenecía al personal de inteligencia del ejército que estaba asignado al proyecto. O sea, no era, digamos, de esa secta que a veces se constituyen los miembros de las fuerzas especiales. Resulta que Smith no siguió ningún protocolo a la hora de tratar a Chuyen, con lo cual ya tenemos dos problemas. Primero, el que se ha encargado de la gestión no pertenece a las fuerzas especiales. 2, no ha actuado según el protocolo. 3, tampoco a la hora de reclutar a Chuyen, porque este ya os digo que es el hombre que le trató y le reclutó, ¿vale? Se dio cuenta de que al hacer, porque en las fases que les hacían para recluir a los agentes, les pasaban el polígrafo y no le pasó el polígrafo. Con lo cual ya tenemos una cagada en relación a este hombre. No le habían pasado el polígrafo, no habían investigado y no habían descubierto de que esta gente tenía familia en Vietnam del Norte, bastante familia, y que había trabajado con varios equipos estadounidenses y casualmente con los que había trabajado todos habían tenido problemas. Con lo cual, además de reclutarle inadecuadamente, porque no había pasado por el filtro de las fuerzas especiales, tampoco había estado en el posterior forma de interrogatorio por parte de nuestro protagonista. Cagada que se diría popularmente en todos los sentidos, tanto inicial como posterior. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo de siempre, que la gente en estos ámbitos se pone nervioso y así este sargento Smith comenzó a tener miedo por su propia seguridad, vamos, que se empezó a asustar.
ya que había fallado las fuerzas especiales. Y os digo que en este tipo de unidades la camaradería y el sentido del honor y la lealtad es muy, muy fuerte. Y es raro que haya problemas entre los agentes. Raro. No imposible, también os lo comento. Y bueno, pues digamos que se dio cuenta de la cagada que había hecho y que había comprometido prácticamente a la mejor red de inteligencia que había en toda la guerra de Vietnam. Así que hizo, bomba de humo y desapareció refugiándose en la oficina de la CIA en el área y chivándose o trasladando lo sucedido con el agente triple Chuyen. Así que, consecuencia de su largada, popularmente que diríamos, el coronel Roll, junto a 6 de sus oficiales más cercanos de las fuerzas especiales y un sargento, fueron arrestados por el ejército de los Estados Unidos bajo las órdenes o al mando del general Creighton Abrams. Y a partir de ahí fueron, amenazados más que amenazados, acusados con el cargo de asesinato y conspiración para cometer un asesinato. Consecuencia de este asesinato extrajudicial de Cai Chuyen, este doble agente vietnamita que habíamos comentado que era, y al final que realmente era triple. Por cierto, fueron encarcelados en Long Binh. Casualidad de la vida y un sitio muy irónico que investigar ese tipo de prisión. Bueno, Roll realmente sabía la historia y mintió sobre la historia en un principio. Es decir, él tenía conocimiento de que Chuyen había sido enviado a una misión y había desaparecido. Y ya os digo que, dada la idiosincrasia de proteger a su gente, este coronel, mantuvo su honor y para proteger a sus soldados y no decir nada al respecto. Respetaba mucho a sus soldados y sus soldados o sus oficiales le respetaban a él. Obviamente, Roll no participó ni en la planificación ni en la ejecución del asesinato de Chuyen. Es decir, él tenía conocimiento de que había sucedido algo, pero simplemente mantuvo la idiosincrasia propia de las fuerzas especiales de proteger a los suyos. Esto supuso en parte mentir al general Creighton Abrams que os comentaba, que ya, por cierto, tenía bastante desagrado y no le gustaban nada las fuerzas especiales. Os he de recordar que en Vietnam hubo mucho enfrentamiento entre las fuerzas regulares y las fuerzas especiales, y muchas veces se ha trasladado las imágenes que hemos visto en las películas de esos soldados de las fuerzas especiales, casi entre drogadictos, algunos yonkis de la guerra, y otros ya rozando un poco la psicosis, incluso siendo psicópatas. Bien, pues volviendo al tema y a este asunto, ¿no? Ahora ya pasamos de un general Kurd, ¿no? De un coronel Kurd, perdón, de este Marlon Brando, pasamos a un Jack Nicholson en Aquellos hombres buenos. Estamos hablando que ya comienza la situación judicial, se establecen las cortes marciales al respecto, con los oficiales, incluido nuestro protagonista. Obviamente el ejército estaba intentando enmarronar a los miembros de las fuerzas especiales, que ya os digo que habían tenido mucho protagonismo, y les habían quitado esas medallas y ese nombre que tanto ocurre en estas situaciones. La investigación obviamente fue realizada por el ejército norteamericano y claro, esto en aquella época pues se convirtió en un culebrón, que diríamos hoy en día. Hubo una gran tormenta de publicidad, todos los medios de la época estuvieron al tanto de la misma, y la mayoría del público norteamericano estadounidense empezó a tener conocimiento de la existencia de las fuerzas especiales y por supuesto se empezó a correr la historia de que tanto el coronel Roll como todos los involucrados se habían convertido en esos chivos expiatorios por un asunto que bajaba en mal asunto al ejército. Que recordaros que el que reclutó y posteriormente interrogó a la gente era un miembro de la inteligencia del ejército. La opinión de que estos operadores de las fuerzas especiales no habían hecho nada malo, pues mirad, quien mejor lo dijo, es curioso cuando lo he leído, fue el hijo de 11 años de Roll, Robert Jr., quien al enterarse del arresto de su padre, él comentó: ¿por qué tanto alboroto? Pensé que para eso estaba papá en Vietnam, para matar al Vietcong. O sea, como diciendo, vamos a ver, si estos han venido para matar, ¿por qué os ponéis tan nerviosos, no? Curiosidades de un niño de 11 años, la mentalidad. Bueno, si atendemos ya a lo que es el proceso judicial, volviendo un poco al mismo, la fiscalía dio testimonio de que Chuyen había sido asesinado por los oficiales de Roll, había sido literalmente ejecutado
o disparado por la espalda por parte de estos soldados, y su cuerpo arrojado al mar del sur de China, encadenado para que fuera muy difícil localizar el cadáver del mismo. Además argumentaron que Roll, que estaba al tanto de la Convención de Ginebra y por tanto el tratamiento que se tiene que dar a los prisioneros de guerra, y estamos hablando de que este hombre era un prisionero de guerra, y por tanto a la normativa al respecto, digamos que la había ignorado, y que él había aprobado esa ejecución ilegal de Chuyén, así como había aprobado la forma de tapar, esa desaparición de este topo, de esta rata que os decía, y que, se había traspuesto la idea de que se había perdido en una misión encubierta, y era una forma de tapar la lealtad a Vietnam del Sur y a los Estados Unidos, es decir, todo quedaba tapadito y no había ningún problema. El proceso se puso tenso, y así el juez abogado general, el capitán John Stevens Berrings, llamó al general Abrams y a los funcionarios de la CIA al estrado de los testigos. Entonces, imaginaos esa situación donde llamas a todos los peces gordos al respecto y a los agentes de la CIA. Eso es un temón, en aquella época. ¿Qué ocurrió? Que acudieron, sí, pero todos se negaron a hablar. Hubo un silencio sepulcral. Ahí no habló ni Dios. Todo el mundo cual tumba. Sí, silencio. Y lo he hecho adrede, dejar el silencio al posteriormente. ¿Y por qué? Porque en septiembre de 1969, el secretario del Ejército, Stanley Renson, anunció que se retirarían todos los cargos contra los soldados, contra estos oficiales, por cierto, ya que la CIA, en interés de la seguridad nacional, se había negado a poner a su personal a disposición como testigos. Curioso, ¿eh? Bueno. El evento obviamente fue noticia nacional en Estados Unidos con todos los medios, porque claro, estamos hablando de auténticas estrellas de las fuerzas especiales. Y el coronel no había hecho nada malo, y ellos lo sabían, sus soldados. Entonces habían sacado la cara por él en todo momento defendiéndole que él no tenía conocimiento de nada ni de la situación. Es más, todos los comentarios que realizaron tanto a lo largo del juicio como posteriormente por estos oficiales es que no había nadie más calificado para el puesto de responsable de las fuerzas especiales en Vietnam como este hombre, ya que era uno de los pocos oficiales calificados o responsables para llevar la boina verde, porque la boina se gana, no se regala. Y esto es algo que vosotros oyentes debéis saber, porque hay gente que en Estados Unidos habla de boinas, de boina verde, boina tal, y se gana. Y nuestros compañeros españoles que son boinas verdes saben que se gana y se sufre para ganarla. Así que imaginaos cómo será este oficial que tenía el respeto de todos los soldados, desde el más bajo hasta el oficial más alto, para ganarse esa boina. El 31 de octubre de 1969, al comprobar que ya no había opción de comandar las tropas, de no volver a su gente, ni había opción de más ascensos militares, pues nuestro coronel Roll solicitó la retirada inmediata del ejército. Marchó de allí bastante desencantado, incluso defraudado con la institución militar. También el resto de acusados terminaron sus carreras y abandonaron el servicio poco después. Eran gente con bastante experiencia y no tuvieron problema para encontrar trabajo la mayoría de ellos. El gobierno de Estados Unidos, ante el tema de Cuyum, de este agente vietnamita, pues tuvo un problemita, y es que su viuda, que tenía 29 años, y madre de sus dos hijos, apareció en la embajada estadounidense en Saigón unos meses más tarde, protestando, encadenándose y amenazándose con suicidarse a menos que recibiera una compensación y una explicación por la muerte de su marido. Así que imaginaos el problema que hubo al respecto. ¿Y cómo lo arregló? Pues muy fácil, con dólares. Así que el ejército norteamericano le pagó una cifra superior a los $7.000, que en aquella época era una cifra baja. Particularmente a mí, $7.000 me parece muy poco dinero por la vida de una persona. No hay dinero suficiente, entiendo, para un ser querido. Obviamente no le dieron explicaciones. Eso es lo que se comentó en los informes de la época. Yo no sé si le harían callar de otro modo o qué ocurriría.
También comentar que una cosa muy curiosa, que si hubiera habido juicio, se comentaba, posteriormente, años muy después, se vino a decir, es una cosa que leí, el abogado defensor decía que si se hubiera levantado al estrado estos agentes de la CIA y estos oficiales, pues realmente los acusados hubieran sido Abrams, el director de la CIA, que era Richard Hans en aquella época, y Nixon. Es decir, realmente a quien se iba a acusar eran las entidades, al Estado y al ejército. Y ahí el que hubiera ganado realmente en ese juicio hubiera sido Vietnam del Norte, donde se reconocería esa lucha sucia que hacían los norteamericanos en Vietnam y que obviamente ellos no iban a reconocer. Pero bueno, el daño ya estaba hecho, los oficiales, la carrera oficial de estos soldados se había arruinado y nuestro protagonista aceptó una jubilación anticipada. Como curiosidad, como consecuencia de la publicidad asociada a este caso, ya os digo, el caso del Boina Verde, esto llevó a un analista de Rand Corporation, llamado Daniel Ellsberg, a filtrar los famosos papeles del Pentágono a la prensa estadounidense, para que veáis hasta dónde empezó a llegar este pequeño hilo. Posteriormente, el coronel Roll habló por sus hombres después de la liberación, cuando había acabado el proceso, y calificó todos estos cargos, esta situación, de una parodia a la justicia y acusó al ejército de enjuiciar a los soldados dedicados por hacer su trabajo, llevar a cabo sus misiones y proteger la vida de los hombres que les confiaron en una situación de guerra. Es decir, nosotros hacemos los trabajos sucios y vosotros no os gusta ese trabajo sucio. Posteriormente, como os decía, el director de Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola, conocería este caso por la situación que os he dicho al principio de la prensa, donde se habló el asunto del Boina Verde, de este tío, cómo defendía este coronel a sus hombres, este hombre cómo era tan íntegro, un tío que tenía un físico llamativo, era un tío duro, que diríamos a nosotros, un auténtico Boina Verde, ¿no? No un oficial de estos que vemos, valga la redundancia, así barrigudo, no, este era un hombre bastante operativo. Bueno, tras retirarse de las Fuerzas Armadas, Roll pues desempeñó funciones principalmente como instructor y programas en una serie de escuelas. La escuela Harricot Island, ¿vale?, en Maine. También estuvo en esta escuela hasta el 2001%, es decir, 32 años en la escuela. Estuvo en una escuela posteriormente, la Norfolk Mount. Estuvo en una escuela tradicional de construcción de barcos, es decir, el hombre tenía una formación también didáctica, es decir, era un auténtico maestro y profesor, valga la redundancia. Y participó en una asociación que era The Warrior Connection, que era una asociación dedicada a la rehabilitación de veteranos militares que habían sufrido el trastorno por estrés postraumático. O sea, su vínculo con su gente continuó a lo largo de su vida. Y bueno, de la vida familiar os podría contar un par de cositas, no mucho más, pues que se casó 2 veces, la primera mujer fue Caroline Young, que era una joven estudiante con la que tuvo 3 hijos. Su mujer, por cierto, hablaba francés. Y bueno, viajaba esta señora bastante a Francia y fue una famosa ilustradora de libros. Con su posterior mujer, con la que se casó, en su segunda mujer, en 1967, adoptaría a 2 hijos más. Por cierto, el hijo de Robert, del que os hablaba, este niño de 11 años, se convirtió en un famoso biólogo y un famoso responsable en diversos estudios oceanográficos de Estados Unidos. O sea, para que veáis que toda esta gente está vinculada. Bueno, nuestro protagonista falleció el 16 de octubre de 2013 en su casa, en Maine, a la edad de 87 años. Y con esto os traigo poquito más de las aventuras de nuestro protagonista, que ya os digo que es un auténtico héroe para los norteamericanos y que he creído que era interesante traer, más que las vivencias en el campo de batalla, sus aventuras, digamos, en el conflicto de Vietnam, donde creó esos famosos equipos, donde desarrolló esas técnicas. Por eso el proceso